Una de las cosas que más necesita el hombre y la mujer, el ser humano, en su vida es a Dios. Sin Dios nada somos. Sin Dios nada hacemos. Fuera de Él, dice la palabra, nada somos. No importa cuánto usted tenga, no importa cuánto conocimiento o talento, sin Él nada somos. Por eso la esperanza no es algo, la esperanza es alguien y se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Dile a la persona que está a tu lado, hay esperanza. Y ese es el tema de hoy, hay esperanza. Y nosotros como estamos viendo el mundo en decadencia, estamos viviendo días desafiantes, donde la vida de los artistas parece que es la noticia boom que hay en el mundo, donde las peleas de la gente famosa es lo que mantiene el morbo del corazón dañado. Estamos viviendo días desafiantes, determinantes, decisivos, días acelerados. Parece que fue la semana pasada que comenzó enero 2023 y ya se está terminando el año. Y a veces pensamos, bueno, ha sido un año bastante escabroso. Y cuando digo escabroso me imagino a ese vehículo rústico manejando por una montaña, tratando de pasar por obstáculos. Y probablemente tu año ha sido un año difícil, tu año ha sido un año lleno de desafíos, de retos, de pérdidas. Y conocemos, los que conocemos los tiempos antiguos, los que conocemos los años de antaño, podemos decir, qué felices eran nuestros abuelos. ¿Sí o no? Qué felices eran nuestros abuelos. A veces yo siento que tengo un espíritu anciano, porque me gusta la música de antes, me gustan las películas de antes. Si la reencarnación existiera, yo pensaría que yo vengo del pasado, no sé. Soy como ese viejo, yo soy transedad. Yo soy un viejo atrapado en el cuerpo de un hombre joven. Y yo pienso a veces digo, bueno, nuestros abuelos eran felices. No había tantas preocupaciones, ¿sí o no? Yo no sé si aquí hay generaciones de los que dormíamos con la puerta de la casa abierta. Donde si veíamos a alguien caminando sin conocerlo, lo podíamos montar en nuestro vehículo y llevarlo más adelante. No sé. O sea, yo vengo de esa generación. No soy tan viejo, ojo. Recuérdense que soy transedad. Pero no había tanto peligro, no había tantas alertas. Pero en esta era y en este tiempo estamos bajo una amenaza de muerte. Y hay un enemigo, diga conmigo, hay un enemigo. Y ese enemigo nos ha declarado la guerra porque es el enemigo de Dios. Y el enemigo de Dios nos ha declarado la guerra a nosotros. Pero hay una noticia que quiero darte hoy. Ese enemigo fue vencido hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y esa victoria sigue vigente hasta el día de hoy y por los siglos de los siglos. Diga conmigo, esa victoria es mía. Diga conmigo, yo soy más que vencedor. Y esa es nuestra esperanza. Saber que el enemigo de Dios fue vencido ya. No va a ser vencido. Él fue vencido en tiempo pasado. Gracias por su entusiasmo. Yo estoy diciendo para ti, para tu vida, tu familia y para el 2024 que el enemigo de Dios que ha declarado la guerra contra ti ya fue vencido hace más de 2000 años. La victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario es tu victoria. Jesús murió para vencer la muerte y para vencer la adversidad de tu vida y de tus generaciones. Por eso cualquier adversidad, problema que venga sobre tu vida, tienes que reconocer la victoria de Jesús en tu vida. Para que sepas, como Pablo lo dijo, esta leve y momentánea tribulación. Por eso la esperanza no es algo, la esperanza es alguien. La esperanza es alguien. Y cuando tienes a Jesús en tu vida, tienes la esperanza que es Jesús.
Y saber que cualquier cosa que venga para matarte y para destruirte, lo único que va a provocar en tu vida es hacerte más fuerte, porque Él lo ha declarado, te ha hecho más que vencedor en Cristo Jesús. Hace una semana atrás estaba de viaje para Venezuela. El Señor había dicho que no iba a viajar más, pero una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que Dios diga. Y fue un viaje de bendición. Realmente no tenía ni siquiera expectativa de que fuera a ocurrir algo tan maravilloso como lo que ocurrió. Y Venezuela ha sido un país quebrantado, ha sido un país herido, un país saqueado. Ha sido la clase media desapareció. Ahora solamente existen dos clases: la clase alta, que es la que está vinculada al gobierno, y está la clase pobre, que es el resto de los venezolanos. Y los que viven allá viven por la gracia y la misericordia de Dios. Y hay estas dos realidades, y yo tengo una carga muy pesada. Es mi país natal, es mi nación natal, y tengo una carga espiritual. Y yo hice una promesa a Dios y dije que cada vez que Venezuela me necesitara para llevar el evangelio, yo pagaría mis pasajes, yo pagaría mi hotel y yo pagaría todo, y no recibiría ni un solo centavo de ofrenda en mi país natal. Esa va a ser mi siembra para mi nación. Amén. Me llamó un pastor para decirme, un pastor que Dios está haciendo cosas maravillosas, la iglesia Valiente, pastor Gabriel Blanco. Es algo impresionante, una iglesia que se parece mucho a nosotros, tienen el ADN de nosotros. A este pastor lo conocí muchos años atrás, cuando apenas estaba llegando a esta ciudad. Es una metrópolis, Valencia. Él viene de un pueblo llamado Achaguas, San Fernando de Apure, y pudiéramos decir, ¿podrá salir algo bueno de Achaguas, San Fernando de Apure? Pues salió Gabriel Blanco, un pastor joven, con una energía y unas ganas impresionantes. Un día me dijo: pastor, me gustaría que estuvieras acá en nuestro 6º aniversario. Le dije: dame la fecha y voy a estar ahí contigo, y vamos a llevar palabra de bendición para tu casa. Me dice: sí, pero tenemos 4 servicios. Y yo: bienvenido al club. Se parecen tanto a nosotros que tienen 4 servicios. Maravilloso, una iglesia pequeña, pero hay un avivamiento, hay una hermandad. Se ve el Espíritu de Dios en la iglesia, en la gente, los servidores, los músicos, todo, una familia preciosa. Cuando predico el primer servicio, termino, comienza a acercarse la gente que fueron solamente, incluso familiares que viven allá, que tienen familias que se congregan acá en Global. Ellos comenzaron a escribir: el pastor Carlos viene, ¿dónde va a ser la iglesia? Yo quiero ir a conocerlo, quiero ir a tomarme una foto con él. Y créame, yo disfruto esto, lo disfruto. No me infla el ego, lo disfruto, que la gente vaya, un abrazo, una foto, saludarlos, orar por ellos. Es algo que disfruto, amo eso. Y bueno, mucha gente comenzó: mire, yo soy familia de fulana de tal, me nombraban personas de acá de Global. Pero hubo una persona que marcó mi vida en este viaje. Esta persona, veo que se acerca un hombre donde mí. Cuando se me acerca con los ojos llenos de lágrimas, me dice: pastor, ¿yo le puedo pedir un abrazo? Un poco lejos de allí, muy lejos de allí, porque solamente quería recibir un abrazo suyo. Cuando usted vino para Caracas hace unos meses atrás, yo no pude ir porque no tenía el dinero para ir hasta allá. Pero cuando supe que usted venía para acá, hice todo lo posible para poder estar acá y darle un abrazo y recibir un abrazo suyo. Y buscamos la foto, producción me ayudó y buscamos la foto de ese hombre. Y ahí está, para que no vean que estoy diciendo cosas que no son. Y en ese abrazo, para mí fue tan maravilloso. Y yo pensaba dentro de mí: cuánta gente que está tan cerca de mí y no se atreven ni siquiera a acercarse
no se atreven ni siquiera a decirme: pastor, ¿cómo estás? Porque él creyó que fue a buscar un abrazo. Él fue a darme un abrazo. Dile a la persona que está a tu lado: hay esperanza. Ahora dile a la persona que está a tu lado: tú eres la esperanza de alguien más. Yo decía: ¿qué tan capaz es alguien de viajar desde lejos solamente para decirle a un total desconocido: yo necesito un abrazo suyo? Dice por ahí un viejo adagio: nadie sabe lo que tiene o hasta que alguien más lo valora. Ese abrazo para mí significó mucho, pero también significó mucho la fe de ese hombre. Él no me conoce, nunca hemos hablado, pero cómo su fe estaba en alguien desconocido, totalmente imperfecto, totalmente pecador. Pero él lo único que quería, ni siquiera me dijo que orara por él, solamente un abrazo. Yo fui que le dije: ¿me dejas orar por ti? Y me dijo: claro que sí, pastor. Pero ver esto en la vida de este hombre me lleva a pensar: ¿qué tan exigente podemos ser con Dios que no le estamos dando lo que a Él le estamos exigiendo? ¿Sabes por qué, iglesia? Porque vamos a caminar según nuestras carencias. Vamos a vivir y andar en la vida según nuestras carencias. Y muchas de tus carencias se manifiestan en un simple abrazo. O en un simple abrazo que probablemente nunca se da. Porque nos enseñaron que molestábamos. Mire, tú sabes lo que es que este hombre haya viajado tanto para darme un abrazo. Y aquí yo tengo gente cerca de mí que me ha dicho: pastor, yo no le cuento nada porque yo no lo quiero. Y yo me quedo callado y digo: ¿y cuándo yo te he dicho que tú me molestas? Es que yo no lo quiero molestar. Esa es tu carencia, porque te dijeron en tu casa que usted molestaba. Los niños no hablan cuando los adultos están hablando. Váyase para su cuarto, que esto es reunión de adultos. No se meta en lo que no le incumbe. Te programaron que tú molestabas. Pero cuando tu vida corre peligro, espiritualmente tienes que tomar una decisión donde va a importar muy poco la programación y la carencia que tenga, porque cuando alguien quiere un milagro, necesita acercarse a ese milagro. Alguien tiene que decir un amén. Alguien tiene que decir un amén. Por eso, cuando hay esperanza, la fe es accionada con el deseo de querer. La Biblia claramente dice que Dios pone el querer como el hacer. No solamente voy a tener el querer, el deseo de querer, sino también tengo que accionar ese querer. No basta con querer, hay que hacer para que el milagro se cumpla. Dios coloca el querer como el hacer, bajo su perfecta voluntad. Por eso, cuando hay esperanza, la fe es accionada con el deseo de querer. ¿Y cuál va a ser el resultado? El milagro. El milagro de sanidad que viene del corazón de Dios, que viene de la mano de Dios. Por eso recuerdo tanto ese escrito que leí en una revista. No recuerdo si fue Forbes, en New York Times, pero era un artículo de una revista secular que decía sobre los 3 trabajos más difíciles en el mundo.
Y decía que el primer trabajo más difícil del mundo era ser presidente de los Estados Unidos. Me imagino que sí. El segundo trabajo más difícil del mundo es ser director de una universidad. Y el tercer trabajo más difícil del mundo es ser pastor. Es ser pastor, porque trabajar con gente es difícil. Trabajar con personas es difícil. Y muchas veces te tocará dar esperanza cuando tú mismo no tienes esperanza. Muchas veces te tocará orar por milagros que tú pediste pero nunca recibiste. Muchas veces te tocará imponer manos en sanidad de cosas que tú no recibiste nunca. Porque dile a la persona que está a tu lado, no se trata de ti, se trata de Él. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Lo que dice el texto bíblico, que nuestra batalla, nuestra guerra, no es con la persona que está sentada al lado tuyo. No es con la persona que está detrás de ti. No es con la persona que está sentada delante de ti. No es con la persona que está predicando ahora mismo. No es con el que está en la cámara 1, ni es con el que está en la consola de audio. Nuestra lucha es espiritual. Y lo que es espiritual debe ser combatido espiritualmente. Tenemos carencias emocionales, vaya al psicólogo, vaya a terapia, trabájese, busque ayuda, consejería, rodéese de personas que te aportan y agreguen valor a tu vida, pero lo espiritual se ataca espiritualmente. No vas a resolver un problema espiritual en terapia. No vas a resolver un problema espiritual en consejería. Porque hay lugares tan profundos en tus heridas que solo Dios puede sanar. Solo Dios. Es solo Dios. No es el pastor, no es la pastora. Es Dios el que lo va a sanar. Y para eso necesitas acercarte a Él. Porque la persona que está herida, hiere. Yo recuerdo cuando yo era niño y yo caminaba por la calle, en el tiempo donde no habían redes sociales y uno jugaba en la calle, y veía un perro por ahí abandonado, y yo quería acercarme para ayudar al perro, o acariciar al perro, o darle comida al perro, y el perro me tiraba a morder. Y yo decía, pero yo lo quiero ayudar, ¿por qué me tira a morder? Alguien dijo, la esperanza es lo último que se pierde. Mentira. La esperanza nunca, jamás se pierde. Nunca, jamás se pierde. Nunca, jamás se pierde. Al final todo va a estar bien. Y si en tu vida no hay nada bien ahora, es porque todavía no es el final. Porque al final todo va a estar bien. Alguien tiene que decir un amén. Alguien tiene que decir aleluya. Todo va a estar bien en mi vida. Dios no te creó para el fracaso. Dios no te creó para el sufrimiento. Si vamos a fracasar, vamos a sufrir, pero hay una esperanza llamada Jesús de Nazaret. Esa es nuestra esperanza. Por eso el que está herido hiere. Y hasta que no sane, no va a sanar. Porque el que está sano, sana. El que está sano, restaura. El que está sano levanta. El que está sano sirve. El que está sano apoya. El que está sano hace la voluntad de Dios. El que está sano no está mirando lo que hace el vecino. El que está sano está mirando lo que Dios le va a decir para hacer en esta tierra.
Eso es lo que sucede. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados. Estoy molesto con Satanás. Estoy enojado con el diablo. A veces la pastora pone una foto mía y dice, estoy enojado con el diablo. Para inspirarse, ¿no? Es contra principados, dice, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que es espiritual debe ser combatido de forma espiritual. Por eso es válido sentir tristeza momentánea. Sí, es válido. Incluso te tocará servir estando triste. Las veces que yo me he parado aquí a predicar en depresión, las veces que me he parado aquí a predicar molesto, las veces que me he parado a predicar aquí triste, desgastado, agotado. ¿Y qué es lo que a mí me sostiene? ¿La gente? ¿Qué me sostiene a mí? ¿Mi cuenta bancaria? ¿Qué me sostiene mi matrimonio, mis hijos, mis padres? ¿Qué me sostiene? Solo Dios. Él es mi sustento. Él es mi sustento. Él es el que me sostiene. Conocí a un hombre no creyente en mi viaje a Venezuela. Un hombre que el gobernador le dio la llave de la ciudad. Ellos dijeron que querían conocerme y fueron hasta el hotel, él y su esposa. Una pareja maravillosa. Pudieran decir que no son cristianos, pero son más cristianos que cualquier cristiano que asiste a una iglesia. Y hablamos. Cuando él llegó, no se lo digan a nadie. Yo me estaba tomando una cerveza en el hotel. No se lo digan a nadie. Y él llegó y no me dio chance de... Y yo estaba ahí sentado. Él se sentó, él pidió una también. Y yo dije, vamos bien. Vamos bien. Y entre conversaciones nunca hablamos de Biblia. Nunca. Sino compartimos, nos reímos, hicimos chistes. Ellos decían mala palabra por aquí, mala palabra por allá. Y yo me reía de su mala palabra por aquí, mala palabra por allá. Yo lo que quiero es conectar con ellos. Cuando llegué aquí a República Dominicana, me dijo, te vas a sorprender con algo que voy a hacer. Es un artista plástico. Él hace, caminas, vas por la ciudad y ves obras inmensas que él hace. Una persona muy reconocida en la ciudad. Y me dijo, te voy a sorprender con algo. Hizo una obra. Puede entrar a mi Instagram. Si no me sigue, dele seguir para que no siga en pecado. Iba a ver la segunda o tercera publicación y me envió una obra hecha en acero y puso Dios es mí. Puso Dios es mi sustento. Carlos León. Y me la envió. Le dije, gracias por ese regalo. Ahora tengo una excusa para ir a Venezuela, Valencia, a buscarlo. Un mensaje, Dios usando a un hombre inconverso para hacer eso, porque dijo, tu vida me impactó mucho. Me dijo. Me ayudaste a recobrar esperanza. Me inspiraste. Y si algún día fuera a una iglesia, sería la tuya. La gente cambia en 4 momentos de su vida. Cambia cuando están heridos, que deben cambiar. Pero cuando estás herido pasan 2 cosas en tu vida. O sigues herido por muchos años,
o le pides a Dios que te sane? Tengo 24 años sirviéndole a Dios y he visto personas con muchísimos años dentro de la iglesia heridos y no les da el deseo de sanar. Las pelotas cuando jugaba en la calle, le pinchaba las pelotas de fútbol. Decía algo así el texto bíblico. Hay gente que dice, para ser cristiano como fulano mejor me quedo como esto, y tienen razón, porque usted no necesita tener una Biblia debajo del brazo ni sonreírle a todo el mundo para caerle bien a todo el mundo, sino usted necesita cumplir su perfecta voluntad, amar y agradar a Dios cada segundo de su vida. Pero cuando estamos heridos, ¿qué vamos a dar? De nuestras heridas. Eso es lo que vamos a dar. Si estamos heridos, eso es lo que vamos a dar. Si estamos desesperanzados, ¿qué vamos a dar? Desesperanza. Pero eso yo no puedo decir un día, ay, estoy triste, que predique otro hoy porque yo no puedo. No, Él es mi sustento, Él es mi fortaleza. Y no se trata de mí. Yo no puedo decirle nunca a Dios que no, porque no se trata de mí. Cuando yo le digo a Dios que no, es como decirle a Dios, Señor, mira, esto no va a poder ser, yo estoy muy ocupado o no puedo, estoy triste, estoy afligido, así que cancela. No se trata de mí. Al contrario, si le digo a Dios que no, Él se busca a otro. Y yo no me voy a perder la bendición. La gente cambia en momentos de su vida cuando ven tanto que se inspiran en cambiar. Muchos de ustedes están en este lugar porque comenzaste a ver la transformación de la persona que te invitó. Y comenzaste a decir, ¿qué te pasa? Te veo distinto, te veo distinta. Hay algo en ti, veo como una esperanza. Veo como una luz, veo como algo radiante en tu rostro. Ya no eres la misma, ya no eres el mismo. Es que lo que pasa es que voy a Global. ¿Qué rayos es Global? Este domingo te llamo para que me acompañes y viva la experiencia. Hay momentos en la vida que la gente cambia cuando aprenden tanto que quieren cambiar. Porque usted puede aprender mucho y aún así no querer cambiar. Aprender significa soltar. Cuando usted aprende, tiene que vaciarse para poder llenarse. Por eso la Biblia dice que no puede ser vertido el vino nuevo en un odre viejo, porque el odre viejo se agrieta, se rompe y se derrama el vino nuevo. El vino nuevo debe ser vertido en un odre nuevo. Y literalmente, cuando usted un odre, eso viene de la piel del animal, donde se prepara como un termo. Esos eran los termos de antes, ¿verdad? Cuando el termo está viejo, se pone duro como una piedra. Y cuando se le coloca el vino nuevo en ese termo, en ese odre, cuando está muy duro, el vino agrieta el odre y comienza a derramarse el vino. Por eso, la enseñanza de Jesús es que cuando tú quieres aprender, necesitas soltar. Alguien me decía, una persona estaba ya anoche en un lugar, se me sentó una parejita muy linda, siempre los veo a ese lugar que voy, y se me sentaron y me dijeron, yo te sigo hace mucho en las redes sociales y sé que eres pastor. ¿Nos podemos sentar? Yo sí, claro. Cada quien con su cigarrillo allí, se sentaron. Y comenzamos a hablar. Me encantan estas escenas de mi vida, porque me hacen recordar tanto a Jesús cuando lo criticaron porque se sentaba con pecadores a comer. Y esta persona comienzan a hablarme y me dice una, mira, yo creo en todo, pero no creo en nada. No lo entiendo, pero suena interesante. Hablemos, dialoguemos. Otro me decía, yo sé que hay algo, no sé qué es, pero yo sé que hay algo. Y bueno, ellos estaban muy deseosos de hablar, yo no tuve oportunidad y los escuché.
Me hizo recordar también una persona que un día me dijo, mira, yo soy ateo. Y yo, ¿por qué no pasa nada? ¿Cuál es el problema que tú seas ateo? Podemos ser amigos. Sí, entonces no hay problema, no pasa nada. Conversemos. En la conversación me contaba que el año que viene él necesitaba irse de viaje con su familia, si Dios se lo permite. Yo soy ateo, gracias a Dios. Es importante vaciarse. Porque cuando conoces de todo, pero no conoces nada, cuando crees en todo, pero no crees en nada, cuando sabes de todo, pero no sabes nada, lo único que albergas en tu corazón es desesperanza. Porque no hay nada firme que te pueda sostener en la vida. Tienes de todo y sabes de todo. Y me acuerdo que en la conversación de anoche me dijo, mira, porque yo sé que hay muchos planetas y muchas galaxias y hay otros seres vivos en otros planetas y nos fuimos por allá en el multiverso, viajamos. Y yo le dije, me voy muy lejos, y me seguía hablando. Muy buena la conversación. Y lo digo no en tono de burla, lo digo con mucho respeto porque la conversación era bien interesante. Hablamos de todo, metafísica y esto y lo otro. Y le digo, ok, tú te fuiste lejos, ahora yo me voy más abajo. Aterricemos. ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con mi negocio? ¿Qué hago con mis hijos? Mientras los seres de otro planeta siguen viviendo, ¿qué hago yo con mi matrimonio? ¿Qué hago con mi tristeza? ¿Qué hago con mis vacíos existenciales? Dime, ¿qué hago? Buen punto. ¿Dónde me dijiste que quedaba tu iglesia? La gente cambia en momentos de su vida cuando reciben tanto que deciden cambiar. Cuando nos convertimos en cristianos consumistas, solamente estamos dispuestos a consumir lo que Dios nos quiere dar. Pero no nos volvemos cristianos accionadores, cristianos provocadores de milagros, cristianos que están más enfocados en dar que en recibir. Porque el que está enfocado en recibir tiene muchos vacíos. Y tú vas a dar de lo que estés lleno o vas a dar de lo que estés vacío. La gente que camina con vacíos en su vida están todo el tiempo. Esas son las realmente. En la iglesia, quien fue mi pastor hace muchos años me dijo, mira, en la iglesia, Carlos, quiero que sepas, cuando seas pastor, en la iglesia hay ovejas y cabras. Yo lo entendí cuando comencé a ser pastor. Sí, porque las ovejas, ¿qué dan la oveja? ¿Qué dan? La lana. Constantemente están dando lana. Y no la palabra en el contexto mexicano. No se vaya por ahí porque editan el video ahora y dice, el pastor está pidiendo dinero, la lana, no. Y están las cabras no dan nada. No dan nada las cabras. Entonces, ¿qué hace una cabra? Una persona vacía se puede convertir en una cabra. Ayúdeme, óreme, llámeme, visíteme, présteme. Entonces hay cabras que son consumidoras. ¿Sabías tú que en el Evangelio de Jesucristo, cuando tú más das, más recibes? Cuando tú más das, más recibes. Cuando tú más das, más recibes. Cuando tú más das, más recibes. La ley del espacio vacío, me quiero vaciar en los demás. Yo he recibido tanto que me encuentro en deuda con Dios. Y como yo he recibido tanto, yo voy a dar y voy a dar para vaciarme en la gente, para que Dios me siga llenando. Voy a vaciarme en la gente para que Dios me siga llenando. Voy a vaciarme en la gente para que Dios me siga llenando. Voy a vaciarme en la gente para que Dios me siga llenando, me siga llenando, me siga llenando. Entonces nos preguntamos, ¿qué es realmente lo que hace perder la esperanza en la vida de las personas? Yo veo mucha gente desesperanzada allá afuera. Si un día usted me ve comiendo con un político corrupto del país en Don Pepe,
No me juzgue. No diga, por ahí vi al pastor con un político corrupto del país. Cuando viene a ver, lo vi con un vehículo nuevo, seguro se lo dio el político. Porque vivimos según nuestras carencias. Y según tus carencias tú vas a hablar. Percibimos la vida según nuestras carencias. Percibimos a las personas según nuestra carencia. Juzgamos a las personas según nuestras carencias. Murmuramos de las personas según nuestras carencias. Eso lo único que significa es que en ese tipo de personas no hay esperanza. Porque cuando estás enfocado en la esperanza, lo único que quieres ver en tu vida son milagros. Lo único que quieres ver en tu vida es lo sobrenatural. Lo único que puedes discernir en tu vida es que hay una lucha espiritual que no es terrenal, no es con tu hermano, no es con tu hermana, no es con tu esposo, no es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con tus padres, es espiritual. Entonces yo digo, ¿qué hace perder la esperanza en la vida de las personas? Cuando estaba preparando este mensaje, la semana me topé en la computadora, abrí una carpeta vieja. Estaba buscando algo, pero me topé con otra cosa, con una reflexión de hace muchísimos años que hace mucho no uso en mis prédicas. Dije, me ministró, esta reflexión me ministró mientras yo estaba estudiando para este mensaje. Y se titula Los tres filtros. Observa cómo se manifiesta la vida vacía y desesperanzadora en las personas. Un joven discípulo de un filósofo sabio llega a la casa de este filósofo. Pasar por los tres filtros lo que vas a contarme. Y él le dice, ¿los tres filtros? Sí. El primero es la verdad. ¿Estás seguro que lo que quieres decirme es absolutamente cierto? El discípulo le dice, pues, no, lo escuché de unos compañeros. El sabio le responde, al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Eso que quieres decirme es realmente bueno para alguien o para mí? No, al contrario. Ah, vaya, dice el filósofo sabio. Entonces, este último filtro, me imagino tampoco lo usaste. La necesidad. Es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta. A decir verdad, no. Entonces el sabio sonriendo dijo, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslos en el olvido. ¿Qué hace perder la esperanza y traer confusión en el corazón de una persona? Lo que escuchas, estás tan vacío y estás tan vacía que necesitas llenarte de lo que es basura para tus oídos, para tu mente y para tu corazón. La gente que sirve al Señor está tan ocupada que no tiene tiempo de escuchar lo que no es verdadero, lo que no es bueno y lo que no es necesario. Alguien tiene que decir un amén a eso. No es verdadero, no es bueno y no es necesario. La pregunta es entonces, ¿qué es lo que hace perder la esperanza? Y trae confusión en la vida de las personas. La amistad con el mundo. ¿Qué pasa cuando pensamos o creemos
que en mis 24 años que tengo sirviéndole a Dios, yo vengo de ser formado, entrenado en que la amistad con el mundo era no juntarse con personas que no eran cristianas. Así fue como me mal enseñaron. Así fue como me mal formaron. No te juntes con pecadores. No te juntes con fornicarios. No te juntes con adúlteros. No te juntes con personas que no tienen a Dios en su corazón. Y yo me preguntaba, ¿y cómo rayos le voy a predicar? ¿Y cómo voy a hacer luz en medio de las tinieblas? Por eso Pablo dijo, si a los judíos me le hago judío, a los griegos me le hago griego, a los bikers me le hago biker, a los moteros me le hago motero, a los fisiculturistas, bueno, tengo que parecerme, ¿no? Si no, no tendría sentido yo ganar, ¿verdad? Pero Dios te va a usar a ti, tranquilo. Oro por ti. Si la amistad con el mundo no tiene que ver con personas, sino con actitudes. Porque lastimosamente hay gente allá afuera que dice, para ser cristiano como Pedro Pérez, como Juan Pérez, mejor me quedo como estoy. Y tienen razón, mas no es aceptada ni justificada, pero tienen razón. Porque dentro de la iglesia hay más mundo que allá afuera. Porque estamos tan carentes en nuestras vidas que lo que estamos dando es carencia. Damos carencia, damos carencia. ¿De qué te está llenando entonces? La gente no va a crecer jamás. Puedes durar 50 años dentro de la iglesia, puedes tener 30 años predicando, puedes, no sé, congregándote por muchísimos años en un lugar y aún así no dar frutos. El servicio no es igual a frutos. Santiago, capítulo 4, verso 1, nos explica esto. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? ¿Entre quiénes? Entre nosotros. No le está hablando a inconversos Santiago. Santiago no le está hablando a gente que no tiene nada que ver con él. Santiago le está hablando a la gente de la iglesia. ¿Acaso no vienen de sus pasiones las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Si ustedes desean algo y no lo obtienen, entonces matan. Pero matan significa matan emocionalmente a las personas, matan espiritualmente a las personas. Y esa sangre corre por encima de ti. Y rendirás cuenta de eso. Si arden de... ¿Qué será eso? Si arden de envidia y no consiguen lo que desean, entonces discuten y luchan. Porque una cosa son los pecados de la carne y otra cosa son los pecados del corazón. Los pecados de la carne son visibles. Y como son visibles, como se pueden ver, entonces los puedes juzgar. Te crees con el derecho de juzgarlos, porque se ven los pecados de la carne. Pero los pecados del corazón no se ven. Y puede ser engañado porque no se ven. Por fuera se ven íntegros, por fuera se ven piadosos. ¿No fue Jesús el que dijo sepulcros blanqueados? Que por fuera se ven muy lindos, pero por dentro están llenos de codicia y de maldad. Por eso cuando le traen a la mujer adúltera a Jesús, Jesús no la juzga a ella por el pecado de la carne que había cometido. El adulterio o la fornicación son pecados que se ven porque hay alguien que sabe que tú te estás acostando con esa persona, que no es tu esposo ni tu esposa. Hay alguien que lo sabe. Créeme, créeme. Porque con quien te estás acostando no se va a quedar callada, no se va a quedar callado, se lo va a contar a alguien. Y hay gente que lo sabe. Pero es un pecado de la carne. Pero los que tenían las piedras en las manos, que se suponen que era lo que debían restaurar a la mujer encontrada en el acto de adulterio, la trajeron donde Jesús para acusarla y apedrearla.
Por eso Jesús le dice a esta mujer, vete. ¿Qué quiere decir ese vete y no peques más? Primero, número uno, preste atención aquí, número uno, hay esperanza. Hay esperanza. Le dijo, hay esperanza. Él le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Y ella miró, no había nadie. Le dijo, no hay ninguno, mi Señor. Y yo, bueno, si ellos no te acusan, porque ellos fueron los que debieron sanarte, ellos fueron los que debieron levantarte, ellos fueron los que debieron apoyarte y ayudarte. Como ellos no te acusan, entonces yo tampoco te acuso. Ahora, vete, no peques más. Ese vete y no peques más, ¿sabe qué significa? Tengo que trabajar en mi debilidad. Tengo que trabajar en mi debilidad. Porque si no vas a volver a pecar y dice Jesús, te pasará algo peor. Entonces tengo que trabajar en mi debilidad. El problema es que la gente no quiere ser trabajada. Porque creen en todo y no creen en nada. Y es lo que dice Santiago. Dice, discuten y luchan por la envidia porque la envidia es un pecado del corazón. La envidia no es un pecado de la carne. Por eso la Biblia dice que la excelencia de obras despierta envidia. ¿Quieres tener envidiosos alrededor tuyo? Haz las cosas bien. ¿Quieres tener envidiosos en el trabajo? Haz las cosas bien. ¿Quieres que tus vecinos te envidien? Ten un buen matrimonio. Hello. Dice, pero no obtienen lo que desean porque no piden, y cuando piden algo no lo reciben porque no lo piden, porque lo piden con malas decisiones para gastarlos en sus propios placeres. Y mira lo que dice, ¡ay, gente adúltera! Qué interesante que Santiago utilice esta palabra, porque el adulterio no solamente es una relación extramarital, eso es adulterio. Cuando una persona tiene una relación extramarital, estás adulterando. Pero aquí Santiago está utilizando la palabra adulterio de forma espiritual y de forma emocional. Está diciendo que las personas que actúan de esta forma, lo primero es que no hay esperanza en su corazón. Había más esperanza en la mujer encontrada en el acto de adulterio que en las personas que tenían piedras en sus manos. Había más esperanza en ella. Por eso Jesús la protegió. Por eso Jesús la cuidó. Por eso Jesús le dio un lugar seguro y la corrigió. Vete y no peques más. Hay esperanza. Hay gente adúltera. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No está hablando de personas. Está hablando de ¿qué? El mundo. Y aquí la connotación de la palabra mundo no tiene que ver con planeta Tierra. Aquí la palabra mundo tiene que ver con las cosas que este mundo provee y ofrece que no vienen de parte de Dios. Porque cuando vas al libro de Primera de Corintios, que dice el Dios con D minúscula, dice el Dios de este mundo, refiriéndose a Satanás, dice el Dios de este mundo ha cegado la vista de los incrédulos para que no vean la luz del evangelio. Entonces, si hay una persona que no está mirando la luz del evangelio, pero se congrega en alguna iglesia del mundo, de la tierra, entonces esta persona está siendo cegada por el mismo Satanás y no está viendo el evangelio de Jesucristo, que es amor, que es templanza, que es bondad y que es esperanza. Porque la esperanza no es algo, la esperanza es alguien. Yo no tengo que traer soledad ni tristeza a tu vida, tengo que traer esperanza. Y para traerte esperanza probablemente no te voy a hacer sonreír, te voy a hacer reflexionar y te voy a confrontar para que entres en la esperanza de Dios. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Todo aquel que quiera ser amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Cuando Jesús dijo, toma tu cruz
y sígueme. Toma tu cruz cada día y sígueme. Está hablando que tienes que tomar tus problemas, tienes que tomar tus carencias, tienes que tomar tus aflicciones, tienes que tomar tu condición y tu personalidad que molesta a alguien. ¿Para qué? Para seguir a Jesús. En el camino, Dios te va a sanar. En el camino Dios te va a dotar de herramientas. Y el camino, como estás siguiendo a Jesús, te está rodeando de más gente que están también siguiendo a Jesús. Por eso hay de aquel que caiga, dice la Biblia, y no tenga quien le levante. Un hombre se me acercó en el primer servicio. Me dijo: pastor, yo necesito una hora con usted. Y yo le dije amablemente y con amor, le dije: si con la hora que yo prediqué hoy no fue suficiente para ti, una hora conmigo no va a hacer nada. No va a hacer la diferencia. Si no te llenaste con esta palabra de hoy, no te vas a llenar con nada más. Necesitas conectarte. Le pregunté: ¿vas a Hombre de Valor? Y me dijo: no. Llamé a un líder, le dije: toma el teléfono de él. Le dije: esa hora va a llegar un momento que va a llegar. Va a venir el día que llegará a esa hora donde vamos a compartir. Pero ¿sabes qué? Es porque ya te he visto sentado. Te veo en las fotografías de las reuniones de los martes. Porque llegué un día y te vi sirviendo allá afuera. Y dije: míralo, está conectado. Tomó su cruz y comenzó a seguir a Jesucristo, porque Jesucristo es nuestra única esperanza. Alguien dijo: la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo te vengo a decir esta mañana: la esperanza nunca jamás se pierde. Nunca jamás se pierde. ¿No creen que las escrituras dicen: vano ardientemente nos desea el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, pero la gracia que Él nos da es mayor? ¿Qué dice el Señor en esto? ¿Qué dice Santiago? Tú tienes tu propia cruz, tus problemas, tus defectos, tus debilidades, pero la gracia de Dios es más fuerte, es más grande y es más poderosa que tu debilidad. Y con la gracia de Dios nadie puede. Nadie puede con la gracia de Dios. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, sométanse a Dios, opongan resistencia al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Límpiense las manos, pecadores. Espérate, pero cuando comenzamos a hablar dijimos que era de la iglesia que estaba hablando Santiago. Límpiense las manos, pecadores. ¿Y ustedes los de doble? ¿Sabía usted que el doble ánimo es un pecado del corazón? Nada más el niño dijo amén. Ven, Carlito, sube. Ven. Párate ahí. Ahí, ya. Él es la representación de Dios. Me lo imaginaba diferente, pero Él es la representación de Dios. Cuando yo dé un paso, tú das uno. ¿Ok? That's it. ¿Ok? Dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Acabamos de leer el texto bíblico, ¿sí o no? Pero hay gente que no se mueve de aquí. Dios tiene que llegar a mí. Dios tiene que venir a mí. Dios tiene que darme mi milagro. Pero resulta que si yo leo la Biblia y digo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, yo me acerco a Dios y Él se acerca a mí. Comienzo a sentir diferente. Comienzo a decir: hey, las cosas están cambiando. Entonces, como veo que esto funcionó, tu cerebro dice: inténtalo de nuevo. Me acerco más a Dios y Él se acerca a mí. Y ahora siento que tengo más intimidad con Dios. Siento que tengo más cercanía con Dios. Sigo siendo igual de pecador, sigo teniendo los mismos defectos, sigo teniendo la misma cara. Dios no te transforma la cara, te deja igual de feo. Pero la gracia de Dios te respalda. Somos agraciados. Amén.
Sigo avanzando y Él se acerca más a mí hasta que ya yo siento el abrazo del Señor en mi vida. Y cuando Él me abraza, yo no lo quiero soltar. Miren, los retos, los retos de la vida llegan a nosotros. Y si vivimos los suficientes años, cada uno de nosotros va a encontrar cierto nivel de adversidad a medida que caminas. Problemas, crisis, enfermedad, pérdidas, quiebres económicos, tristeza o alguna otra circunstancia difícil que nos tocará enfrentar. Porque Jesús nunca dijo que las cosas iban a ser color de rosa. Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción. Y qué lindo predicar de lo que no hemos vivido. ¿De qué voy a hablar yo si no es de mis vivencias? ¿De qué voy a predicar si no son de mis experiencias? Si te lo tomaste personal, pues estás vacío. Si te lo tomaste personal, pues necesitas tener más cercanía con Dios. Y en estos momentos puede que nos parezca que nuestra vida ha quedado atrapada en una tormenta violenta, pero a medida que las olas vienen a tu vida, olas de crisis, amenazas con hundir el barco, estas olas de adversidad, estas olas de crisis, nos sentimos empujados por presiones poderosas cuando nos enfrentamos a todos estos retos de la vida. Pero déjame darte una noticia: hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús de Nazaret. Hay una esperanza y se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Hebreos capítulo 6, verso 18 dice: para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza, que es Jesús, esta esperanza mantiene nuestra alma como firme y segura. ¿Y qué es el alma del ser humano? Nuestras emociones, la madurez o la inmadurez de nuestras emociones. El alma es donde viven las emociones buenas y malas. Por eso esta esperanza que se llama Jesús de Nazaret mantendrá mi alma como firme y segura. Y aquí viene la comparación más poderosa que el autor puede hacer: como un ancla. Un ancla es un objeto que se utiliza para estabilizar un barco. No importa la tormenta que venga para este barco, si el barco apagaron los motores, lanzaron el ancla, llegó a tierra firme el ancla, la tormenta no va a mover la nave que el barco, la esperanza nos sostiene cuando la corriente va en contra de nosotros. Jesús nunca dijo que ibas a caminar en la misma dirección de la corriente. Dile a la persona que está a tu lado: necesitamos esperanza. En el libro de Lucas, capítulo 8, quiero contarte esta historia como nunca antes la he contado, porque quiero que sepas algo. En esta historia se mezclan dos historias, pero una historia interrumpe otra historia. La historia comienza diciendo: llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era el jefe de la sinagoga. Presta atención a esto. Jairo no era cualquier persona. Jairo era el jefe de la sinagoga.
Jairo era un hombre de influencia, era una personalidad respetada. Jairo era un hombre que era un jefe y no de cualquier cosa, era el jefe de la sinagoga. Este hombre se arrojó a los pies de Jesús, se humilló delante de Jesús, se tiró a los pies de Jesús siendo el jefe de la sinagoga. Imagínate la escena. Este hombre importante, este hombre relevante en la sociedad, se tira a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, pues su única hija, que tenía como 12 años, se estaba muriendo. Punto y seguido. Mientras Jesús se dirigía a la casa de Jairo, la multitud lo apretujaba. Una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias y había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno hubiera podido curarla. ¿Qué pasó con Jairo? ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? ¿Cuántos años tenía esta mujer padeciendo esta enfermedad? Una persona carente, viendo la escena, hubiera dicho: pero este Jesús, si es arrogante, dejó a Jairo plantado. Otro hubiera dicho: es una niña de 12 años que está a punto de morir. Esta mujer quizás ya no le queda mucho tiempo de vida. ¿Por qué priorizar algo que, según yo y según mi perspectiva, la hija de Jairo es más importante que esta? Pues vamos a poner en los zapatos de Jairo. Jairo está ahí en el piso. Dice que se postró y se arrodilló a los pies de Jesús y le dijo: te ruego que vayas para mi casa. Mi hija se está muriendo. Y de repente escucha la multitud, levanta la mirada y ve a Jesús sanando a una mujer. Si vemos a un Jairo vacío, dice: sabía yo. Y se va. Ahora pensemos cómo pensaría Jesús. ¿Qué le pasó a la mente a Jesús? De que viene un hombre, pudiéramos decir: impresionante, Jesús, o sea, no te condueles con el dolor de este hombre, es una niña, tiene 12 años. ¿Cómo puedes ignorarlo de esta forma? Pero pensemos cómo piensa Jesús. Jesús no estaba ignorando a Jairo. Jesús no estaba rechazando a Jairo. Jesús se detuvo para sanar a una mujer enfrente de Jairo, para que Jairo viera el poder de Dios, para que Jairo... al verso 48. Ya la mujer tocó el manto de Jesús, se sanó, salió poder de Jesús. Y dice: entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras Jesús hablaba, alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle. ¿Quién era el jefe de la sinagoga? Jairo. Alguien de la casa del jefe de la sinagoga llegó a decirle: tu hija murió. Después de esta noticia, ¿qué hay que hacer? Nada, humanamente hablando. Pero vino este hombre portador de malas noticias, que hay muchos, para decirle a Jairo: tu hija murió. Y luego le dice: no molestes más al maestro. Pastor, yo no quería molestarlo. Dijo: no molestes más al maestro.
Cuando Jesús oyó esto, qué bueno que Jesús lo escuchó. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: no temas, solo debes creer. ¿Acaso no fue lo que te acabo de mostrar? ¿No viste que sané a una mujer con 12 años? Lo que tu hija tiene de vida, esta mujer lo tiene de enfermedad. No temas, solo debes creer y tu hija será sanada. Presta atención a esto. La hija no estaba enferma, estaba muerta. Tú percibes tu adversidad según tu carencia. Te daré 5 segundos más. Tú percibes tu adversidad según tu carencia. Si murió, murió. Pero Jesús no le dijo: la voy a resucitar. Jesús dijo: la voy a sanar. Ella será sanada. Jesús entró a la casa y no dejó que nadie entrara con él. ¿Por qué, amada iglesia? ¿Por qué Jesús no dejó que entrara alguien o gente con él a la casa de Jairo? Porque tienes que cuidar tu casa. Tienes que cuidar quien entra en tu casa. Porque la gente incrédula te va a visitar. La gente incrédula querrá andar contigo. La gente incrédula querrá influenciarte. Tienes que saber que si estás rodeado de gente incrédula, hay lugares donde Dios se va a glorificar, donde esa gente incrédula tienes que sacarla de alrededor tuyo, tienes que sacarla de tu lado, porque Dios no se glorifica donde hay incredulidad. Dios se glorifica donde hay fe y hay esperanza. Alguien tiene que decir un amén bien fuerte. Dice: no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Jacobo y Juan, y los padres de la niña. Todos estaban llorando y se lamentaban por ella. Pero él les dijo: no lloren. A veces hablo con mis hijos, a veces hablo con personas que según sus carencias vienen donde mí. Pastor, espíritu de chilindrina. Y yo no les voy a consolar sus lágrimas. Pero por amor de Dios, mi hija está ahí muerta. ¿Cómo rayo yo no voy a llorar? Y Jesús te dice: no llores. Porque el Señor no va a consentir esas lágrimas que no provienen de fe, sino de dolor, de fracaso y de muerte. Hay lágrimas de muerte y hay lágrimas de gozo. Tú eliges cuál va a ser las lágrimas que saldrán de tu alma. Si serán las de muerte o serán lágrimas de gozo, lágrimas de alegría, lágrimas de fe, lágrimas de esperanza, lágrimas de sentir a Dios en tu corazón, de sentir la presencia de Dios en tu vida. No lloren, que no está muerta. Está dormida. Aquí viene la parte más dolorosa para mí. Por eso donde quiera que esté ese hombre que fue a darme ese abrazo,
que el Señor conceda todos los anhelos de su corazón. Porque Lucas escribe diciendo: la gente se burlaba de él, pues sabían que la niña estaba muerta. La gente, ¿quiénes? ¿Por qué Lucas escribió eso? ¿La gente quién? Pero lo que sí sé que los que se estaban burlando eran los que estaban ahí adentro con él. Porque sabían que la niña estaba muerta. Y él dijo: no está muerta, está dormida. Pero él la tomó de la mano y con fuerte voz le dijo: niña, levántate. Y la niña volvió a la vida y enseguida se levantó, y Jesús mandó que le dieran de comer, y sus padres estaban ¿cómo? Aquí descartamos un poco más. Me parece que no fueron los discípulos que se estaban burlando, sino los padres. Porque si los padres hubiéramos sido usted y yo hubiera brincado, hubiera dicho gloria a Dios, porque se dice gloria a Dios cuando ves un milagro. Hubiera dicho gloria a Dios, aleluya, Él vive, gracias Señor. Pero ellos quedaron ¿cómo? No lo creían. Quedaron sorprendidos, no creían lo que estaban mirando. No creían lo que estaba sucediendo. Y Jesús le dice: denle de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Pregúntome yo, Señor, déjame sentarme. Pregúntame yo, ¿por qué Jesús le dice a los padres de Jairo que no le digan nada a nadie? Los escucho. Porque Dios no quiere que la gente incrédula hable. Porque Jesús no quiere que la gente falta de fe abra su boca. Porque la gente que no tiene fe, lo único que hace es hablar basura. Es hablar palabras de muerte y no de vida. Como un milagro como este tenga la necesidad de ser callado, de no ser contado. ¿Por qué? Lucas lo escribió. Si no hubiera sido por la mano de Lucas, no conociéramos esta historia. Pero específicamente Jesús le dijo a los padres: no le digan esto a nadie. Este milagro es solamente un acto de misericordia, pero no de gracia y favor sobre ustedes. Dile a la persona que está a tu lado: hay esperanza. Todo puede cambiar. Dile a la persona que está a tu lado: al final todo va a estar bien. Y si no está bien nada en tu vida, es porque todavía no es el final. Porque al final todo va a estar bien. ¿Alguien puede decir un gloria a Dios? Ponte de pie, iglesia. Al final todo va a estar bien. Porque hay esperanza. Jesús probablemente le dijo a los padres que no le dijeran a nadie sobre este milagro. ¿Por qué? Porque había incredulidad. Pero lo que sí no había
en las manos de Jesús para estos hombres era desesperanza. Le digo, ustedes son incrédulos, no creen. Creen en todo, pero no creen en nada. No le digan a nadie de esto. Disfruten su milagro. Pero déjame decirte algo. En tu casa, Jairo, ¿sabes qué? Estuvo la esperanza. En tu casa estuve yo. Y si quieres salir ahora de tu casa para caminar conmigo, todavía hay esperanza para eso. Todavía hay oportunidad para cambiar. Porque el desespero se centra en el hombre. La desesperanza se centra en el hombre. La esperanza se centra en Dios. Cuando nos hallamos tentados a estar desalentados, desesperados, desesperanzados, es un resultado de reconocer nuestra propia apatía espiritual, nuestra propia apatía emocional. Nos damos cuenta de lo que no podemos hacer. La desesperanza, cuando está centrada en el hombre, te das cuenta más en lo que no eres capaz de hacer, en lo que no puedes hacer, en lo que no sientes ganas de hacer. Pero cuando la esperanza que se centra en Dios, puedes mirar todo lo que Él puede hacer, porque tú y yo somos limitados, pero Dios es ilimitado. Él es nuestro